Buenas noches a todas y todos. Tenemos el gusto de inaugurar nuestra actividad de la Semana de la Arqueología Guatemalteca. El día de hoy queremos presentar a la maestra Claudia María Quintanilla González. Ella es egresada de la Escuela de Historia, de la licenciatura en Arqueología. Tiene una maestría también en Gestión de la Cultura y del Patrimonio por la Universidad Rafael Andívar y estudios sobre museología. El día de hoy nos hablará sobre bioarqueología del sitio arqueológico Cancuén. Ella es investigadora de temas afines a la bioarqueología, principalmente del sitio arqueológico Cancuén, y recientemente se ha involucrado en temáticas relacionadas con el patrimonio industrial guatemalteco. Actualmente es catedrática de los cursos de Seminario de la Investigación 2 y de la Introducción a la Antropología Física en el área de arqueología de la Escuela de Historia. Ha participado en diversos congresos, simposios y encuentros de investigadores de la cultura maya y de patrimonio industrial, tanto a nivel nacional como internacional en México, Cuba. Así que les agradecemos su atención y pues les presentamos a Claudia Quintanilla, que pues el día de hoy va a estar con nosotros presentando su conferencia. Así que bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Muchísimas gracias, buenas noches. Voy a empezar dando también las gracias a todo el colectivo de Historia GT por la invitación. La conferencia originalmente la dejé con un título muy general para efectos de la presentación, es solamente bioarqueología de Cancuén. Pero específicamente hoy les voy a hablar de uno de los contextos importantes. Todos son muy importantes, pero este tiene muchas particularidades y será sobre la reserva de agua norte. Bueno, vamos a comenzar. Según estuvimos platicando antes de entrar al aire, ¿no? Estas son presentaciones que están llegando a distintos públicos, cosa que también agradezco por la oportunidad, porque yo creo que nosotros como arqueólogos ya estamos en un punto en el que tenemos que poder proyectarnos a diferentes medios, diferentes niveles educativos y trascender un poquito más allá de los aspectos técnicos que por supuesto siempre son necesarios y son nuestra base, pero pues tenemos que proyectarnos a más. Por tanto, gracias de nuevo por el espacio. Y ya hemos repetido muchas veces este término de bioarqueología, ¿no? Y vamos a definirlo para ponernos en contexto. Bioarqueología puede resumirse a decir que es una nueva especialidad de la arqueología que se empezó a trabajar a finales de los años 70. La pionera de esto es la doctora Jane Wickstra en Estados Unidos y hace referencia al estudio de los restos esqueléticos en cualquier yacimiento arqueológico. Recientemente esto abarca tanto el estudio de restos esqueléticos humanos como también de fauna. En una perspectiva más rica, ¿no? Se puede decir que la bioarqueología parte sus estudios de el individuo, en este caso los restos esqueletizados y su contexto mortuorio. Y a partir de esta podemos conocer datos biológicos y culturales para la reconstrucción de las historias de civilizaciones pasadas. Y en la diapositiva que les presento, de una manera muy simple, del lado izquierdo, les muestro un poquito de qué es lo que podemos aprender desde la lectura de los huesos. Y podemos saber edad de la persona fallecida, podemos saber migraciones, determinación de sexo, alimentación y dieta, lazos familiares, huellas de estrés ocupacional y aspectos de salud. Y del lado izquierdo
perdón, del lado derecho de sus pantallas, puse solamente unos ejemplos de los diferentes contextos mortorios más reconocidos que hay. Y acá es porque quiero llamar la atención que a nivel mundial los tesoros más grandes de la humanidad, los reconocidos como tesoros, ¿no? Eh, provienen de contextos de tumbas. Entonces, esto es para que veamos la importancia de estos trabajos. Y bueno, ya entrando un poquito más en materia y para ubicarnos y conocer el sitio de donde provienen estas muestras esqueléticas, es el sitio arqueológico de Cancuén, que es un sitio del Clásico tardío, que fue fundado en el año 756 después de Cristo bajo los auspicios de Calakmul. Este sitio experimenta un apogeo, un florecimiento bastante tardío hacia el año 760 y 800 después de Cristo. Y esto posiblemente se debe a su ubicación estratégica en el punto intermedio en donde se conectan geográficamente las tierras altas con las tierras bajas. Aquí en los mapas podemos ver Cancuén está localizado a la orilla del río La Pasión, en una parte donde se vuelve navegable, localizado en el extremo norte de Alta Verapaz y en el extremo sur de Petén. Y esto ha permitido que se establezcan estas inferencias en cuanto a las rutas de intercambio y comercio, tanto por la vía fluvial como pedestre. Y bueno, los estudios en Cancuén se empezaron a principios del siglo XX con las primeras visitas de Theodor Mahler y Sylvanus Morley, en donde ellos reportaron un sitio, en su momento reportado como un lugar pequeño, sí, solamente con unas cuantas plataformas y estructuras. Y no es, bueno, también se registran visitas posteriores hasta 1970 con el equipo de Harvard, en donde ya los estudios son un poco más sistematizados y identifican ese gran palacio que lo pueden ver ustedes en sus pantallas. Un palacio grande y muchas más estructuras que las reportadas en estas primeras visitas. Posteriormente, el equipo de investigación de Petej Batum hace un descubrimiento, el panel 19 de dos pilas, en donde se identifica a una famosa mujer que es reconocida como la mujer de Cancuén. Y su presencia en este tipo de monumentos llama la atención de los investigadores de la importancia del sitio. Lo que se puede apreciar en este panel es el primer sangramiento ritual del hijo de la mujer de Cancuén, casada con uno de los principales gobernantes de Dos Pilas. Y bueno, con el paso del tiempo, igualmente, si recuerdan el mapa de la diapositiva anterior, pues los nuevos estudios sistemáticos y formales directamente en el sitio se dan en 1999 con el proyecto de investigación arqueológica dirigida por el doctor Arthur de Amarest. Y desde esa fecha se han realizado distintas temporadas, ¿no?, de investigación que han
puesto en evidencia que el sitio es aún mucho mayor de lo que originalmente se había registrado y que se extiende más o menos 1 kilómetro rumbo este y norte de el epicentro, que es el que ustedes ven del lado izquierdo. Y bueno, de acá, uno de los principales gobernantes de Cancuén, que es el que comienza con la construcción de el gran palacio, pueden ver ustedes acá, y ordena la erección de estelas, es conocido como Tacchanac. Y en el sitio se ve reflejado técnicas constructivas características tanto de las tierras bajas como del altiplano. Y por tanto, Cancuén es un sitio que presenta varias características propias de sitios fronterizos. Y bueno, en una estancia relativamente corta, ¿no? Unos 150 años más o menos, hacia el 810, se da un repentino evento que ocasiona un abrupto abandono del lugar. Y esto se ve reflejado, por ejemplo, desde la arquitectura en un en procesos de remodelación que quedaron a medias y desde la perspectiva de los huesos en restos óseos localizados como en puntos muy estratégicos dentro del lugar. Y específicamente hoy pues vamos a comentar sobre uno de estos contextos. En particular, en Cancuén tenemos aproximadamente evidencia de 118 entierros formales que nos han aparecido desde el epicentro en el área del palacio, como en zonas residenciales, tanto al norte como al sur, este y oeste. Su estado de preservación ha variado bastante, desde huesos o solamente la huella de los restos óseos casi pulverizados, hasta huesos en perfecto estado de conservación. Tenemos aquí la fortuna, llamo yo, que tuvimos la oportunidad hasta de hacer una microexcavación acá en laboratorio, y de esa cuenta tenemos hasta huesecillos del oído en perfecto estado de conservación. Y también evidencias de traumas, de huesos expuestos a fuego, cortes, tenemos cráneos con modificación, tenemos dientes decorados. En fin, tenemos una muestra esquelética. Y en particular, asociada al capítulo este del abandono, tenemos evidencia de violencia. En particular, Cancuén se ha caracterizado por haber sido construido sobre un espacio, una porción de terreno que está rodeada por el río La Pasión, que aquí se ve reflejada en esta línea azul y forma una especie como de península defensiva. Y la característica es que varias de las estructuras están construidas sobre los espacios de terreno más elevados y mejor drenados, porque el recurso hidráulico
que se tiene, además del río mismo, es esta serie de pequeños riachuelos que están acá representados en color celeste, y los puntos amarillos son manantiales o espacios que fueron modificados para la recolección de agua, que acá en cada uno de ellos fueron localizados restos esqueléticos. En particular, la imagen del lado superior derecho presenta lo que nosotros hemos reconocido como el puerto este. Este es una entrada natural de agua que en diferentes épocas del año el agua sube o baja, y eso nos permitió inferir que podía ser utilizado como un embarcadero. Y en este mapa ustedes pueden ver que inmediatamente de la entrada de agua cuenta con una calzada. Y bueno, les decía que en cada uno de estos contextos tuvo como característica particular la presencia de restos óseos. Y bueno, eso nos hizo preguntarnos qué está pasando que en estos contextos de agua haya presencia de restos óseos humanos y animales en diferente cantidad. Hacia el año 2007, de las reservas de agua, creo que volveré a la diapositiva de antes, tenemos 3 reservas de agua. La reserva de agua norte, que es la que está identificada precisamente al norte del palacio en sus pantallas, es la que se ubica en el extremo inferior izquierdo, y en el lado derecho es la reserva de agua sur, y ambas comparten como características que fueron construidas sobre manantiales de agua. Uno, el caso de la Reserva Norte, que que se mantiene perenne durante todo el año, y el de la Reserva Sur, que nace y se seca durante ciertas temporadas del año. Y en el caso de el grupo K9 o la aguada que se identificó como los patos, que en tamaño es un poco más pequeña, pero que también sirvió para la recolección de agua. Entonces, les decía, en 2007 que se llevaron a cabo las excavaciones en la Reserva de Agua Sur, se contó con el magnífico apoyo de los colegas de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, quienes llevaron a cabo el análisis de la muestra esquelética, y ellos lograron identificar traumas perimortem. Y de aquí la interpretación que esto está asociado al último momento de ocupación del sitio. Y unos años posteriores, que se llevó a cabo la excavación y descubrimiento de la reserva de agua norte. Aquí les presento un par de imágenes porque también salieron restos óseos. Y bueno, ya en un análisis más especial llevado a cabo en el laboratorio, nos podemos decir ahora que luego del análisis, ahora sabemos que contamos con un número mínimo de 22 personas, 14 adultos y 8 subadultos,
divididos en 7 individuos masculinos, 3 femeninos, 4 adultos indeterminados y 8 subadultos. Los análisis que se llevaron a cabo nos permitieron saber un poquito de generalidades patológicas o asociadas al padecimiento de alguna enfermedad, como lo es la hiperostosis porótica, que es consistente con cuadros de anemia, enfermedad periodontal, ausencia de caries, presencia de osteofitos y artritis y periostitis. Así como también en algunos dientes logramos identificar huellas de hipoplasias de esmalte, que estas están asociadas también a posibles cuadros de desnutrición. También ahora sabemos que de las modificaciones craneales, lo que ocasiona una modificación craneal, tenemos lesiones suprainianas y sinostosis prematuras, que se las voy a presentar en una imagen más adelante, y traumas que todavía nos tienen cuestionando un poquito sobre las formas de muerte de estas personas. Y no podían faltar las modificaciones bioculturales registradas en los huesos, en este caso por las modificaciones craneales y las decoraciones dentales. Y bueno, si ustedes recuerdan las imágenes anteriores del trabajo que hizo la Fundación de Antropología Forense, ustedes recordarán varios cortes hechos con objetos filosos. Nosotros en particular en la Reserva de Agua Norte no tenemos este mismo tipo de patrón. Sin embargo, sí logramos identificar que, por ejemplo, los extremos distales de cada uno de estos huesos que ustedes ven en su pantalla son del antebrazo, son cúbito en la parte de arriba de la foto y radio en la parte inferior. Y bueno, vimos que en los cúbitos la mayoría carecen de el extremo distal, que es esta parte de acá, ¿sí? Muy por el contrario, en el caso de las extremidades inferiores, ahorita en sus pantallas ustedes pueden ver fémuras y tibias, aparentemente no tienen ningún tipo de faltante o de trauma. Y bueno, ¿qué pasó entonces aquí? ¿Por qué solamente tenemos ese posible patrón de ausencia en esta parte de los huesos? También lo que les comentaba, tenemos evidencia de lesiones suprainianas, que esto no es más que una huella que queda marcada en el hueso como consecuencia del proceso de modificarse la cabeza. Como ustedes sabrán, era una práctica bastante común entre los mayas prehispánicos el modificarse la forma de la cabeza, y esta era una costumbre que se realizaba solamente con niños recién nacidos. ¿Por qué? Porque los huesos son más flexibles, lo que permitía hacerles cambios, ¿no? Y casos de sinostosis prematuras que en estas imágenes de acá están representadas por el cierre temprano de la sutura sagital, que es esta que va acá. Y bueno, otro tema que también ha sido fascinante, y que esto será presentado más adelante cuando tengamos información de algunos otros contextos, corresponden a la práctica de la decoración dental.
Sabemos que también los mayas prehispánicos tenían por costumbre el decorarse los dientes, ya sea por dos técnicas en particular: la limación de los bordes de los dientes anteriores, o los dientes que son visibles justo al frente, o por técnicas de incrustación dental. En particular, en nuestro contexto de la Reserva Norte, llama mucho la atención que solamente tenemos casos de decoración dental por limación, como lo pueden ver ustedes en pantallas. No tenemos casos de decoraciones por incrustación, ¿sí? Y para que ustedes tengan aquí una idea más general, ¿no? Llama la atención que en el contexto, por ejemplo, del puerto, sí se encontraron dientes decorados por incrustación. Y para que veamos en el lado derecho de sus pantallas, esa es una técnica de incrustación y limación en algunos casos. Y lo que solían incrustarse eran piedras que iban desde piedras verdes jades hasta pirita y obsidiana. Ahora la pregunta en todo caso es, ¿por qué en este contexto de la Reserva de Agua Norte solamente contamos con limación, más no con incrustaciones? Y también se logró la reconstrucción de varios cráneos. Ese es uno de los principales logros, ¿no? La reconstrucción craneal, que si bien es cierto que varios fueron levantados en bloque, ya en el trabajo de laboratorio, toda esta muestra se lavó y luego se procedió a unir, ¿no? Y a partir de esto es que ahora sabemos que el tipo de modificación craneal es el conocido como modificación craneal del tipo tabular o oblicuo, por la compresión tanto del frontal como del occipital. Y en sus pantallas, del lado pueden ustedes ver un cráneo sin modificación del lado derecho, mientras que el del lado izquierdo, los de nuestra reserva con la respectiva modificación. Esto es un ejemplo más. Estos son algunos de los casos, también solamente para tenerlo como comparación, de cráneos recuperados de la Reserva de Agua Sur. Y bueno, culturalmente también, no solamente los restos humanos y animales que se localizaron acá estaban presentes. Había un sinfín de varios elementos como cuentas o elementos decorativos de posibles collares, de posibles muñequeras o pulseras en distintos materiales que iban desde piedras verdes hasta materiales de concha. Un detalle en particular es que ya hemos identificado que los entierros que son más ricos, por lo general, tienen dentro de su ajuar, dentro de sus bienes funerarios, cuentan con elementos, ya sean de lítica o de materiales de concha, por lo que esto nos permite inferir un poquito respecto a que las personas que fueron ahí colocadas pudieron pertenecer a personas con ciertos privilegios. Y bueno,
Además de las famosas cuentas de conchas, también se encontraron artefactos tallados en hueso. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, anillos, agujas, malacates, algunos dientes de animal perforados que posiblemente fueron utilizados para algún tipo de collar, ¿no? Como elementos decorativos. Y también eh, artefactos de madera. Eh, Pocos han sido realmente los artefactos que todavía se encuentran de este tipo de material. Por tanto, esto para nosotros fue como, como una recompensa al esfuerzo de investigación, principalmente a quienes llevaron a cabo las excavaciones en su momento. Y aquí en su pantalla yo les presento en la parte superior está un remo de madera, eh, algunos artefactos que son de elementos decorativos, un plato. Eh, Hay fragmentos que corresponden a la forma de un plato como tal, y abajo algunos fragmentos de lo que se cree pueden ser o restos de algún tipo de textil o de caucho. Eso todavía creo que tenemos pendiente de identificar. Y bueno, con todos estos descubrimientos que aquí yo les presenté solamente unos, no todo el contexto como tal, pero es para fragmentos de referencia. Ahora, entonces, ¿qué es lo que sabemos? Juntando tanto la información biológica proveniente de los esqueletos como la cultural. Y bueno, para comenzar, la importancia del registro adecuado de los contextos mortuorios, tanto en campo como en laboratorio. Nuevos métodos de excavación en campo, pero también en laboratorio. Eh, la arqueóloga encargada de la excavación creo que en su momento tuvo un reto bastante grande y las decisiones que se tomaron en su momento a la hora de levantar todos estos elementos fue sumamente importante para que pudiéramos tener toda esa información acá en el laboratorio y para poderla seguir trabajando. Porque uno de los principales desafíos que se tuvo en ese entonces fue la presencia de agua. O sea, el agua en este contexto en particular siempre estuvo naciendo. Eh, y eso requirió que se implementaran ciertas eh, estrategias de excavación que sirvieron bastante bien para la recuperación de todos estos elementos. También la variedad de materiales de las que están presentes en los diferentes artefactos requiere eh, y involucró a varios especialistas de distintas disciplinas del ámbito arqueológico. Y bueno, ahora con esto, el siguiente paso que se nos viene es, por un lado, eh, realizar más excavaciones en esta parte en particular, para entender si los restos esqueléticos que se encontraron acá están fuera del espacio de la reserva de agua. Por ejemplo, en el caso de la reserva sur, sabemos que los restos esqueléticos se localizaron tanto adentro como en las orillas y espacios alrededor de la reserva de agua. Aquí solamente sabemos hasta ahora que los restos óseos están dentro de. Eh, y esto creo que nos permitirá realizar comparaciones con el resto de los contextos,
tanto de la Reserva de Agua Azul como con los estudios que se hacen con la muestra del Puerto Este. Y mucho de esto también esperamos pueda ser compartido más adelante. Parte de la información que les digo que debemos que presentar de los múltiples contextos que tenemos en Cancún van a ser presentados, espero, muy pronto en este ciclo de conferencias que estamos coordinando desde el programa de prácticas de laboratorio de materiales osteológicos e investigaciones bioarqueológicos del área de arqueología de nuestra querida Escuela de Historia. Y quiero compartir con todos ustedes esta convocatoria que está abierta hasta el 30 de julio para que podamos tener un nuevo intercambio de conocimientos y experiencias relacionados con las prácticas funerarias del ayer y hoy. Yo acá les comparto esto, pero en la plataforma de Facebook tenemos la página que se llama Laboratorio de Materiales Osteológicos EH-USAC. Si le dan like, ahí pueden seguir todos los eventos y actividades relacionados con este primer ciclo de conferencias que vamos a realizar. Mientras tanto, antes también de cerrar esto, creo que si me lo permiten, compañeros, también además de agradecerles a ustedes el espacio, creo que es importante hacer mención de todas aquellas personas que han trascendido a consecuencia de esta pandemia. Estamos pasando momentos difíciles, momentos históricos de la humanidad. Entonces, a la memoria de todas estas personas. Muchísimas gracias por su atención. Este es mi nombre y ahí encuentran mi correo electrónico igualmente por si desean entrar en contacto o hay más dudas. Y mientras tanto, saludo. Muchísimas gracias, Claudia, por compartir con nosotros tus experiencias, tu maravilloso conocimiento. Y bueno, entonces voy a hacerte una serie de preguntas. La primera es, pregunta Carlos Oliva, ¿qué enfermedades detectaron en las personas? A ver, a través de los restos óseos pudimos identificar principalmente casos de hiperostosis porótica. Que les mencionaba, esto es una huella que queda particularmente en los cráneos, fue donde pudimos verlo. Y esto tiene relación con episodios de anemia en algún momento de vida. En algunas vértebras, a ver, y ojo, hay que tener en cuenta que por el carácter del depósito, en donde en donde todos los restos óseos están mezclados, no fue posible hacer la reconstrucción de los esqueletos individualizados. Pero sí llamó la atención, por ejemplo, que en algunas vértebras identificamos huellas de osteofitos, que esto es característico ya de personas muy mayores. Y de la muestra, a ver, en total tuvimos una muestra de 550 y pico partes esqueléticas. Y dentro de todos estos, solamente en un hueso largo logramos identificar también un caso de periostitis, que esto es una infección que se pudo haber dado
y esto se identificó en una tibia adulta derecha. De allí, en cuanto a enfermedades dentales, fue más recurrente la enfermedad periodontal. Esta enfermedad se origina por la acción de microorganismos comunes de la boca, que se van volviendo agresivos dependiendo de las circunstancias variables y en cierto nivel de la resistencia e inmunidad de cada individuo. Así, y las hipoplasias de esmalte que les mencioné que esto se ve por unas líneas en los dientes que también tienen que ver con algún episodio de desnutrición severa. Esas son las enfermedades que dentro de esta muestra localizamos. Muchísimas gracias. Pregunta Iván Chávez. ¿Qué tipo de plantas se utilizaban para la anestesia para trabajar las incrustaciones y modificaciones dentales? Ya. Yo tengo una, perdón. Esa es. Perdón, yo tengo una relacionada a ¿qué te significa la ausencia de caries, Claudia? Porque fíjate que yo tuve la oportunidad de estar en Colombia en un sitio arqueológico de la cultura muisca y ellos me decían que no habían caries dentales hasta posteriormente la aparición del maíz. Entonces no sé si hay alguna relación. Aprovechando con la pregunta. Julio, discúlpame, no logré escucharte mucho. Perfecto. Que te decía que tuve la oportunidad de estar en un sitio arqueológico en Colombia de la cultura muisca y ellos no encontraron no encontraron caries dentales hasta que aparece el maíz. Me lo vas a tener que mandar por el chat porque se oye como interferencia. Pero para responderle a Iván, creo que me dijiste, porque esa pregunta sí la escuché bien, hasta donde tengo entendido, hay unos estudios que hizo el doctor Bill Mata por allá de los años 90, si no estoy mal, y se consideraba que se utilizaba algún tipo de orquídea, que ahorita se me escapa el nombre, para que sirviera como aglutinante, pero además de eso no tengo conocimiento de que ya se sepa ahora cuál es el que se utiliza. Y lo otro de lo que me comentabas era que había sido a un sitio arqueológico en Colombia y no se queda el maíz, dijiste. La ausencia de caries aparece hasta que llega el maíz, o sea, la caries aparece hasta que llega el maíz. ¿Habrá alguna relación con esto, con el sitio? Ay, no te sabría decir. De hecho, yo creo que algo que tenemos pendientes nosotros como investigadores o yo como investigadora es poder hacer como estudios más específicos químicos, ¿no? Que tengan que ver con dieta, como para poder establecer y amarrar este tipo de inferencias. Pregunta Maino Reyes, el lugar exacto del sitio. Ok, Cancuén está localizado en lo que ahora es el departamento de Sayaché, Petén, es el extremo sur de Petén, justo a las orillas del río La Pasión. Eso es lo que puedo decir. Muy bien, para llegar gracias. allá, perdón, si la intención es saber específicamente cómo llegar o no sé, es que tú puedes llegar desde acá de la ciudad por el lado de Alta Verapaz, llegando a Rachujá y entrando por las distintas aldeas que hay hasta llegar a la orilla del río y cruzarte una parte, ¿no? Para llegar ya a Cancún. También, si me lo permites, Julio, y antes que se me pase, la publicación relacionada con este contexto en particular, que también por cuestiones de tiempo no se presentó todo, o sea, todo lo que se hizo, la publicación esperemos que pueda salir en la próxima revista de apuntes
arqueológicos que esperemos salga el próximo año. Y entonces ahí está como que si quiere las coordenadas de Cancún así específicamente, ahí las podrá ver. Gracias, Claudia, muy amable. Pregunta Ingrid González. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿con qué objeto eran modificados los cráneos y cuál era su objetivo? Gracias. Ya. Principalmente lo que se considera es que era una cuestión puramente estética. Eh, Principalmente. También debo decir que antes como investigadores siempre se había considerado que esta era una práctica que distinguía a personajes de élite o de altos rangos sociales. Sin embargo, ahora sabemos que no, que era una práctica bastante común por toda la población. De hecho, hasta son pocos los esqueletos de gobernantes plenamente identificados que tengan modificación craneal. Son pocos. No, no digo que no los haya, pero son pocos. Muy bien, muchas gracias. Hay por ahí también, perdón, hay por ahí también alguna hipótesis, eso no estoy muy segura, pero tengo entendido que hay por ahí alguna hipótesis, alguna idea que indica que tal vez eh, la modificación tenía que ver con el uso de los tocados, pero no sé si eso se ha logrado confirmar o es solamente una idea general, no lo sé. Gracias. Pregunta Lorena Coronado. Claudia, ¿qué instrumentos utilizaban para hacer las incrustaciones dentales? Ya. Eh, no lo sabemos aún, porque para comenzar era una práctica que, si bien es cierto, era bastante recurrente, no hemos encontrado aún los artefactos que se pudieron usar. Precisamente vuelvo a citar los trabajos del doctor Bill Mata y de la doctora Vera Tisler, ¿no? En donde hipotéticamente se ha pensado que se pudo haber utilizado una especie como de barreno. Eh, Tal vez en alguna otra oportunidad se puede hablar de este tema en particular para poder mostrar algunas imágenes del hipotético barreno hecho um, con lazos, ¿no? Y, varas de madera y seguramente algún tipo de punzón hecho de piedra, pero no lo sabemos. Y la representación más cercana que hay de cómo se pudo haber hecho está en un mural en México, donde se ve un personaje, se ha interpretado así, se ve un personaje que está como con una especie de piedra colocada sobre la boca de otro. Y otra de las referencias es la relación de las cosas de Yucatán, de Fray Diego de Landa, en donde dice algo más o menos así, de que eran mujeres bastante mayores las que iban de pueblo en pueblo, eh, haciendo el tipo de decoración por limación. Gracias, Claudia. Pregunta Ana Gabriela Recino Solórzano. Parte de lo que mostró en las diapositivas, aparte de las enfermedades dentales como problemas periodontales y caries, encontraron incrustaciones de jade que otros trabajos odontológicos se observaron. Felicitaciones por tan maravillosa información. Pues, ¿qué otros trabajos odontológicos se observaron? Ya, muchísimas gracias. De pronto en nuestra muestra solamente, como les decía, en el contexto de la Reserva Norte, solamente tenemos decoraciones por limación. Sin embargo, sí ya hemos establecido e identificado bien las prácticas de decoración por incrustación de piedras verdes, de jade imperial, y una mezcla muy interesante de jade con pirita. De pronto, esos son los que
los que hemos visto, y ahora recuerdo que tenemos el caso de una dentadura en donde lo que vimos es una severa infección, posiblemente causa de muerte, pensamos, pero no estamos seguros, por una mala práctica decorativa, porque hay que tener en cuenta que quienes hacían este tipo de prácticas debían que tener un conocimiento muy específico y una mano muy fina, voy a llamarlo, para no tocar la parte central del diente. Muy bien, gracias. Y también pregunta si se han tomado radiografías dentales en 3D para las piezas dentales trabajadas. No. No, es otra de los grandes pendientes que tenemos con la muestra esquelética, que está pendiente toda esa parte química y toda esa parte eh, tecnológica. Muy bien, gracias. Pregunta Omar Schwender. Uh-huh. ¿Qué medidas de conservación se utilizan para la preservación de restos de madera rescatados en Cancún? Jesús. A ver, les voy a contar. Como les mencioné en su momento, la arqueóloga que dirigió todas estas excavaciones, la mencionaré, Silvia Alvarado, nuestra querida colega, creo que se enfrentó a un reto enorme por el contexto, el agua constante, cómo hacer para mantenerlo, cómo conservarlo y etcétera. Y yo puedo dar las referencias de lo que recuerdo que ella hizo, la voy a casi que citar a ella, de lo que ella hizo en su momento en campo y que funcionó bastante bien, no solamente con los artefactos de madera, sino con todo. O sea, con todos los artefactos que levantó, lo hizo de esta forma, y es que los levantó en bloque. Eh, Levantar en bloque quiere decir que desde el campo eh, se levanta el artefacto eh, con la matriz de tierra. Y ella lo que hizo fue que mandó a hacer unas cajitas de madera, o sea, dentro del proyecto mismo se mandaron a hacer unas cajas de madera del tamaño de las piezas, en donde ella colocó adentro de las cajas el artefacto que haya sido, con la madera, con la tierra húmeda, ¿no? Y lo envolvió en papel aluminio. Eh, y eso es lo que les digo que nos funcionó del campo al laboratorio. De allí, lo que yo recuerdo es que los artefactos de madera se entregaron como debía ser al Museo Nacional, y ya llevaron un proceso de intervención de conservación que se hizo allá en el IDAE. ¿Cómo están ahora? No lo sé porque no los he visto, pero asumo que están bien, porque se les hizo un proceso de conservación, el cual técnicamente yo lo desconozco, pero sí sé que algo se les hizo por ahí. Muchas gracias, Claudia. No sé si quisieras responder esta pregunta que se sale del contexto de tu conferencia, pero pregunta Emilio Faises. Dice, ¿qué elementos arquitectónicos son del altiplano en Cancún? Perdón, Julio, se me va tu sonido. Repito, ¿qué elementos arquitectónicos son del altiplano en Cancún? Si la quieres responder. Algo de arquitectónico son del altiplano de Cancún, fue lo que te oí. Sí, exactamente. Sí, es que preguntan qué elementos arquitectónicos del altiplano están presentes en Cancún. Ah, ok. Yo les puedo dar como que referencias muy generales, pero sugiero y recomiendo la lectura de la tesis doctoral de Tomás Barrientos, quien fue codirector por muchos años del proyecto y quien hizo una investigación buenísima, específicamente del Palacio, y ahí hay varias referencias a estos temas. Y también está el trabajo de ahora codirectora también de acá de Cancún. Ella lo hizo sobre juegos de pelota, y también identificó, por ejemplo, algunos estilos de juegos de pelota muy similares o casi iguales, creo yo. Habrá que preguntarle a ella, no quiero confundir acá esto, de estilos de
de juegos de pelota de las tierras altas. Yo lo que sé es que son modificaciones hechas con barro, no con los bloques de piedra caliza bien tallados, rectangulares, que son muy característicos de allá porque tienen el recurso bastante a mano. Acá en Cancún hay mucho elemento de barro mezclado con calizo petenero. Eso es lo que yo puedo decir del tema. Muchas gracias. Pregunta Regina Moraga. En los enteros estudiados por la Pensilvania, lo que se observó fue periodontitis, perdón. Es un comentario que hace Regina Moraga. De acuerdo a los análisis que se hicieron a los entierros encontrados por la Pensilvania, se observó periodontitis. Entonces ella te comenta eso. Ah, gracias. ¿A los entierros de dónde dijo? Lo dice que fueron de los que analizó la Pensilvania. Entonces podría haber sido Tikal. Tikal. Sí, es muy probable. A ver, las patologías que les mencioné aquí, que son bastante acordes, lo puedo decir así, a las enfermedades que generalmente se han identificado en los mayas prehispánicos. O sea, es bastante común esto. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. No sé si quisieras terminar con una reflexión para cerrar tu presentación en esta primera conferencia de la Semana de la Arqueología Guatemalteca que el colectivo de Historia GT realiza. Bueno, creo que vuelvo a reiterar, primero, muchísimas gracias por la oportunidad del espacio. Creo que es importante para nosotros los arqueólogos empezar a repensar en proyectarnos a distintos públicos. Por supuesto, es difícil porque estamos como muy acostumbrados a hacer nuestro trabajo, que es bastante técnico, pero creo que ya es momento de que empecemos ahorita a dar ese paso, ¿no? Y espacios como estos facilitan y favorecen esto para que nuestros descubrimientos, nuestros estudios que nos cuestan tanto, trasciendan y lleguen a más públicos, porque finalmente estamos trabajando con sociedades antiguas que se establecieron en los actuales territorios. Entonces creo que todos debemos que aprender y saber un poquito de esto. Y bueno, nada, es más que invitarlos a que sigan escuchando los temas que tienen para el resto de la semana, que pintan muy, muy interesantes. Y de nuevo, pues, gracias, ¿no? Y por favor, cuídense mucho todos y bueno, pues, mucha fuerza porque, vuelvo a repetir, si queríamos ser parte de un evento histórico, lo estamos siendo. Necesitamos mucha serenidad y mucha fuerza para sobrellevar esto. Así es que ánimo y espero vernos pronto, presencialmente. Muchísimas gracias por tu maravillosa conferencia. Hemos aprendido muchísimo y les agradecemos a ustedes por su presencia.